Yep. ¿Y eso otro también o no? Yep. Pues. Pasa a vosotros, hermanos. Vamos a dar un minutito mientras se conectan mis demás hermanos para dar inicio a la clase. Bienvenidos a todos. Pasa a vosotros, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos a todos a este estudio más que tenemos sobre temas escatológicos. Básicamente nos estamos preparando, hermanos, para entrar a los temas escatológicos. Los que hemos venido mirando han hablado acerca de nuestra salvación. El tema de la semana pasada estuvimos hablando sobre lo que Dios ha revelado a través de la profecía bíblica y que son sus propósitos para el futuro, ¿verdad? Y es la única forma en que Dios nos ha revelado lo que ha de acontecer en un futuro a través de la profecía bíblica, y por eso debemos de estar atentos a ella, porque ella nos revela los propósitos de Dios para el futuro. Bienvenidos, queridos hermanos. Les saludamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, deseándoles que en este estudio podamos ser bendecidos a través de la palabra de nuestro Dios. Esta noche, hermanos, tenemos el tema de la esperanza
del creyente. La actitud del creyente hacia el futuro es únicamente de esperanza. Esa es una frase que debemos de memorizarnos para este capítulo. La actitud del creyente hacia el futuro es únicamente de esperanza. Vamos a orar, hermanos, y vamos a pedirle la dirección a nuestro Dios para que esta tarde podamos ser bendecidos con su palabra y que ésta pueda ser clara y entendida en nuestra mente y en nuestro corazón. Oremos, hermanos. Excelentísimo Padre, Dios que estás en las alturas de los cielos, estamos en esta noche, Señor, dándote gracias primeramente porque tú nos has permitido transcurrir, Señor, la mitad de una semana, Padre, y hasta aquí tú has estado con nosotros, tu bendición nos ha acompañado, Señor, tu presencia entre nosotros ha estado, Señor, y nos sentimos gozosos. Gracias por fortalecer nuestras vidas, gracias por darnos sabiduría para tomar las decisiones que se han tomado, Señor, y te pedimos que el resto de la semana tú lo sigas bendiciendo y que también estos momentos en que nos vamos a adentrar en tu palabra, Señor, podamos entender el mensaje que en ella nos transmite, Señor, y que pueda ser de edificación para cada uno de nosotros. Señor, gracias porque tú eres el que perdonas nuestro pecado. Gracias, Señor, porque tú eres el que consagra nuestro presente, nuestra vida como cristianos, Señor. Y gracias también porque tú clarificas, Padre, nuestro futuro a través de tu palabra. Es por eso, Señor, que te damos las gracias y te pedimos que tu bendición nos acompañe en este estudio. En el nombre de Jesucristo te pedimos todas estas cosas, Señor. Amén. Quiero darles las muchas gracias a todos nuestros hermanos que se han conectado a través de Facebook, a través de Zoom, a todos aquellos que han visto las transmisiones de la semana pasada. Hermanos, les agradecemos por estar al pendiente de estos temas, ¿verdad? Y también quiero invitarlos, hermanos, a que usen la caja de comentarios para que puedan contactarse con nosotros, ya sea por alguna duda, alguna pregunta o simplemente algún comentario que usted tenga referente al tema. Hermanos, estamos abiertos para recibir sus comentarios y en la brevedad posible poderles contestar, hermanos, y poderles también poderlos leer, si es posible, en otra transmisión futura, para que sepan nuestros hermanos que sí leemos sus comentarios y que nos motiva también el que ustedes puedan dirigirnos alguna pregunta, ¿verdad? O animarnos a continuar con estos temas. Así es de que les invitamos a que usen la caja de comentarios. También al término de este estudio voy a compartir con ustedes un link en esta misma página de Facebook Live. Voy a compartir con ustedes un enlace que es del canal en YouTube de nuestra iglesia, para que si usted conoce a alguien que quiera o que esté interesado en estos temas, pero que no tenga una página de Facebook, pero tiene acceso al internet y a una tablet o computadora o un teléfono inteligente, entonces usted le puede enviar el enlace del canal de YouTube donde van a estar estos temas disponibles, estos videos disponibles para que los hermanos los puedan ver, ¿verdad? Puedan oírlos y también para que nos puedan dejar comentarios ahí. Entonces, al término de este estudio, les vamos a dejar ese enlace, ¿verdad? En la página de Facebook. Bienvenidos una vez más, hermanos. Esta noche estamos adentrándonos en la esperanza del creyente, ¿verdad? La actitud del creyente hacia el futuro es únicamente de esperanza. En el capítulo anterior decíamos que el creyente puede orar para sí y decir: Señor,
limpia mi pecado, consagra mi presente y clarifica mi futuro. Cuando el Señor limpia el pecado del hombre, éste ejerce la fe. Cuando el Señor consagra el presente del creyente, su nueva naturaleza se caracteriza por el amor. Y cuando el Señor clarifica el futuro, éste adquiere esperanza. Pablo enlista la fe, la esperanza y el amor como los tres factores que permanecen. Primera de Corintios 13:13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Hermanos, aquí vamos a entrar en este tema que se refiere al futuro, ¿verdad? Y que se refiere al futuro de Dios, pero que se refiere también, hermanos, a lo que es la esperanza del creyente. Los hijos de Dios, los creyentes esperamos muchas cosas en el futuro. Tenemos la esperanza en muchas cosas, ¿sí? Y voy a empezar por hacer esta pregunta ahorita antes de continuar y decirle y preguntarles, hermanos, dígame usted, ¿qué espera para el futuro? Y de los que están en Zoom pudieran prender su micrófono y decirme cuáles son algunas, pueden ser una, dos, tres cosas. ¿Cuáles son las cosas que usted espera? ¿Cuál es su esperanza para el futuro como cristiano, como madre, como padre, como hijo? ¿Verdad? ¿Cuáles son nuestras esperanzas referente hacia el futuro de Dios? Quisiera escuchar algunos comentarios, hermanos. Para mis hermanos que están que ven este video por medio de Facebook, también les invitamos a que nos pongan en los comentarios, hermanos, ¿cuál es la esperanza? Porque los cristianos esperamos muchas cosas para el futuro. ¿Cuáles son esas cosas? ¿Cuáles son algunas de esas cosas? Adelante, hermano Josué. Paz vos, hermanos. A vos, Paz. Yo la pregunta es, como cristiano, ¿qué esperamos para el futuro? Yo espero, como cristiano, que aunque ahorita es muy difícil mirar la realización de las metas que yo quiero para mi carrera, para mi futuro, para una familia, aunque no se puede ver claramente, yo tengo la esperanza en Dios que Él sí lo ve claramente. Él ya sabe cómo lo ha planeado, cómo ha organizado todo el universo para mí, para mi bien, mi bendición. Y esa es la esperanza que yo tengo, que aunque yo no lo pueda ver, Dios está preparando el camino y todas las bendiciones para mí, siempre y cuando yo siga con Él. Amén. Eso es lo que yo espero. Muy bien. Gracias, hermano. ¿Alguien más? ¿No? ¿No tienen esperanzas? Sí, ¿verdad? Pero los agarré muy de sorpresa casi al inicio de la clase, ¿verdad? Pero es importante, hermanos, porque sí, los cristianos tenemos muchas cosas que esperamos en el futuro, ¿verdad? Algunas porque hemos oído de nuestros hermanos, de nuestros predicadores, cuál es su esperanza. Algunas porque las hemos leído en la palabra de nuestro Dios, ¿sí? Y algunas, hermanos, son porque en verdad necesitamos que algo cambie en la sociedad, en nuestra comunidad, en nuestra iglesia, en nuestro hogar, de nuestro matrimonio, en todos lados, como mi hermano Josué, en sus clases, en su educación, sí, hay esperanzas que tenemos, ¿verdad? Y todas estas, hermanos, surgen de diferentes formas. Pero si ustedes se dan cuenta, el título, por eso es que hicimos la pregunta,
si nos damos cuenta, el título de la clase dice que es la esperanza del cristiano. Y con esto ya les voy dando una señal de hacia dónde se dirige el estudio cuando hablamos de la esperanza del cristiano y no las esperanzas, sino la esperanza del cristiano. Voy a continuar. Dice Pablo, además, le recomienda a los hermanos en Tesalónica para que vuestra fe y del trabajo del amor y de la tolerancia de la esperanza. Aquí estamos hablando, hermanos, de una oración de Pablo que está haciendo por los hermanos de Tesalónica y dice que le da gracias a Dios porque él ha escuchado de la fe que los hermanos en Tesalónica tenían y que daba gracias al Señor también del trabajo de amor que los tesalonicenses realizaban y de la esperanza o de esperar con paciencia la promesa de nuestro Dios. Eso es lo que dice en Primera de Tesalonicenses 1:3. Estas frases concretizan los escritos de las principales epístolas, las cuales incluyen un libro de Santiago, 2 de Pedro, 3 de Juan y 1 de Judas. Estas epístolas, ¿verdad? Dice que la mayoría de ellas concretizan que la esperanza, perdón, la fe, la esperanza y el amor son tres características que los cristianos tienen, ¿verdad? Por supuesto, a los tesalonicenses, perdón, a los corintios, decía que de las tres cosas, la mayor es la del amor, pero siempre están relacionadas las tres: la fe, la esperanza y el amor. Dice así, por ejemplo, en los escritos de Santiago, las obras de la fe se recopilan. Los escritos de Pedro hacen un resumen acerca de la paciencia en la esperanza. Los escritos de Juan, ¿verdad?, se hacen el resumen sobre el trabajo en el amor. Y Judas, al comentar la apostasía, muestra la necesidad de fe, esperanza y amor. Estos tres factores se encuentran unidos en el Nuevo Testamento. Y aunque son varios textos y aunque son varios autores, ¿sí? Hay eventos, hay promesas, ¿sí? Hay bendiciones, hay recompensas para los creyentes en un futuro, pero cuando los escritores del Nuevo Testamento se refieren a la esperanza del creyente, no se refieren ni a los eventos ni a las recompensas, ¿verdad?, sino se refieren a una sola persona. ¿Ok? Colosenses 1, 4 y 5 dice: habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Esta epístola le escribe el apóstol Pablo, y si ustedes se dan cuenta, está hablando de que también los hermanos colosenses, Pablo había escuchado de la fe de ellos en Cristo Jesús, había escuchado también del amor que los colosenses tenían a todos los demás hermanos en la fe, y también Pablo daba gracias a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio.
No estoy diciendo, hermanos, que nosotros no tenemos fe en los eventos que van a acontecer en el futuro, ¿verdad? Muchos de ellos, los hombres, la sociedad inclusive, los desea, los espera, porque los necesita. Pero el creyente se enfoca en una sola esperanza o en la esperanza para la cual ha sido llamado, ¿sí? De aguardar esa esperanza que el Evangelio nos ha puesto en la vida. Y todas las demás cosas vendrán después de que nuestra esperanza se haya cumplido. Por eso al inicio, en la introducción de este tema, decíamos que cuando el Señor limpia el pecado del hombre, este ejerce la fe. Cuando el Señor consagra el presente del creyente, la actitud o su naturaleza del creyente se caracteriza por el amor. Pero cuando el Señor clarifica el futuro, este adquiere una esperanza, ¿sí? Cuando el Señor nos clarifica nuestro futuro, entonces nosotros adquirimos una esperanza. Entonces, eso es lo que vimos en Colosenses 1, 4 y 5. Pablo habla de la fe en Cristo, del amor que los hermanos de Colosa tenían a los santos y de la esperanza que se está guardada en los cielos y la cual se había escuchado por medio de la palabra verdadera del Evangelio. También vemos al apóstol Pedro en Primera de Pedro 1, 21 y 22, que dice: por medio de Cristo, vosotros creéis en Dios, el cual le resucitó y le glorificó. Así, vuestra fe y vuestra esperanza están puestas en Dios. Verso 22. Ahora, al obedecer al mensaje de la verdad, habéis purificado vuestras almas para amar sinceramente a los hermanos. Amaos, pues, unos a otros con corazón puro y con todas vuestras fuerzas. Pablo les escribe a sus hermanos y todavía les está recordando, ¿verdad?, que ellos creen en Dios, el cual glorificó a Jesucristo por medio de la resurrección, y así el creyente obtuvo fe, pero también obtuvo una esperanza que estaba puesta en Dios. Y al obedecer a esa fe, y al obedecer o al esperar o el desear esa esperanza, ¿verdad? Entonces la vida de los hermanos es purificada para mostrarse en amor hacia sus prójimos o hacia sus hermanos. Y exhorta Pedro diciendo: amaos pues unos a otros con corazón puro y con todas vuestras fuerzas. ¿Sí? Están siempre ligadas. Tenemos fe en Jesucristo o tenemos fe en las promesas de Dios, ¿verdad? Esta fe nos acarrea el estar ansiosos o el estar esperando, ¿verdad? A Jesucristo o a la promesa de Dios para nuestras vidas, pero esa esperanza, ¿verdad?, no se vive a solas. Esa esperanza no se vive como decía, ansiosamente, como decía el Señor Jesucristo, ¿verdad? Que no debemos de preocuparnos, no debemos de estar ansiosos por lo que va a venir, porque cada día trae su propio afán y porque Dios, ¿verdad?, se encarga de proveernos a nosotros los creyentes todas las cosas que son necesarias para la vida. Entonces, el apóstol Pedro les dice: qué bueno que tienen fe, qué bueno que están esperando en la promesa de Dios, pero mientras sigan purificando sus vidas para que amen o para que se amen unos a otros con corazón puro
y con todas vuestras fuerzas. Dice el apóstol Juan, Juan 3:3, perdón, es primera de Juan, no es el evangelio de Juan, es primera de Juan, me faltó ahí el número 1 antes de la palabra Juan. Primera de Juan 3:3 dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. ¿Verdad que la perspectiva de Dios en cuanto a la esperanza es muchas veces difiere de lo que nosotros entendemos por esperar? Cuando nosotros esperamos a algo, decimos, bueno, aquí me voy a quedar sentado y voy a esperar a que esto ocurra, ¿sí? O me voy a estar quieto y Dios un día va a cambiar las cosas. Un día el Señor va a traer a un presidente que tenga compasión, a un presidente de la nación que tenga compasión por todas las demás personas y va a hacer leyes para beneficiar a los más pobres, a los más necesitados, mientras vamos a seguir esperando. Pero si hemos visto tanto Pablo como Pedro y como Juan, ¿sí? Hablan de que mientras primero que esa fe es muy importante y que esa fe nos ha llevado a tener una esperanza, pero que esa esperanza, hermanos, se vive en una purificación de nuestras vidas, en una amar a nuestros prójimos, o como decía el apóstol Pedro, en una purificación de nuestras almas, ¿sí? Entonces, no es una esperanza nada más donde nos vamos a sentar a ver qué es lo que sucede, sino que Dios nos hace esperar, pero, ¿verdad?, con cualidades y con características que nos benefician a nosotros y que benefician a nuestros hermanos. Quiero que analicen estas expresiones. No sé si usted lo pueda ver en su pantalla, me imagino que sí, pero quiero que, si no lo puede ver, escúchelo, perdón, pero pongamos atención y mire lo que dice. La esperanza es igual al deseo más la expectación. Aquí tenemos tres cosas: esperanza, deseo y expectación, ¿sí? Pero luego dice, el deseo menos esperanza es igual al mero deseo. Y ahí es donde el cristiano o el creyente hace la diferencia, ¿sí? Porque hay personas que desean que cosas buenas, hay personas que desean que la situación familiar, que la situación matrimonial, que la situación social cambie, pero no tienen una esperanza, sino solamente tienen un deseo. Pero si a ese deseo no le agregan una esperanza, ¿verdad?, es simplemente un deseo. En cambio, el cristiano tiene una esperanza y luego su deseo, o voy a cambiar un sinónimo en este tema, un sinónimo de deseo sería una necesidad. El creyente tiene una esperanza y también tiene una necesidad. Por lo tanto, su fe y su esperanza, perdón, su fe y su deseo lo llevan a estar a la expectativa de lo que ya va a venir. Yo quisiera, o sea, ansían, anhelan que su esperanza o que la promesa de Dios se cumpliese mañana o hoy. ¿Por qué? Porque ya están a la expectativa, ¿sí? Hermanos, nuestros hermanos de los apóstoles del primer siglo y las demás generaciones, ellos cuando predicaban y ellos vivían su vida, hermanos, en esta expectativa, pensando que en unos cuantos días, en un corto tiempo, ¿verdad?, la promesa de Dios, la esperanza que a los cuales nos había anclado nuestra fe,
se iba a cumplir y que no iba a pasar nuestra generación, pensaban ellos, que no iba a pasar esa generación antes de que las promesas de Dios se cumplieran. Por eso su vida era de purificación de su alma. Por eso su vida era de amar a los hermanos, ¿sí? No desperdiciaban el tiempo en cualquier cosa. ¿Por qué? Porque tenían una fe, porque tenían una necesidad de que las cosas cambiaran y entonces estaban a la expectativa. Dice un canto, ojalá fuera hoy, ¿verdad? ¿No les gustaría que la promesa de Dios fuera hoy, hermanos? ¿No les gustaría que la promesa de Dios se cumpliera hoy? Esa es la diferencia entre el creyente que tiene su fe, su esperanza y está a la expectativa, y de aquel que no tiene esperanza y que solamente tiene un mero deseo y no va a pasar de ahí porque solamente es un deseo. Pero mire lo que sigue. La esperanza menos el deseo es igual a temor. Y díganme si no es cierto. ¿Cuántas personas o a cuántos conocidos tenemos que viven con temor a muchas cosas? ¿Sí? E inclusive cuántos hermanos que tienen una misma esperanza que nosotros, pero viven con temor. O más bien que tienen un deseo, pero no tienen no tienen su esperanza puesta en Dios. Entonces ese deseo se convierte en un temor. Por lo tanto, la esperanza debe incluir tanto deseo como expectación. Expectación de estar a la expectativa, como si ya fuera a acontecer pronto. Mire lo que dice Proverbios 13:12 en la traducción de Dios habla hoy. Esperanza frustrada, corazón afligido. Eso es lo que dice el proverbista. Una persona que no tiene esperanza o que su esperanza está frustrada, el resultado es un corazón afligido. Pero mire lo que sigue diciendo. Pero el deseo cumplido es como un árbol de vida. Hermanos, nosotros hemos puesto nuestra esperanza, nuestra fe en un Dios que es fiel y que va a cumplir sus promesas, que va a ser fiel en cumplir sus promesas. Por eso, cuando la promesa de Dios se cumple, ¿sí? El deseo cumplido dice que es como un árbol de vida, ¿sí? Cuando un árbol tiene vida, ¿cómo lo vemos? ¿Verdad? Crece fuerte, frondoso, ¿verdad? Con muchas ramas, muchas hojas, que da buena sombra, porque no le falta agua, o si es un árbol frutal, con mucho fruto. ¿Por qué? Porque dice que así es la persona que mira cumplirse las promesas de Dios en su vida. En cambio, también dice Proverbios 10:28, como la expectación dice, para los justos el porvenir es alegre. Para los creyentes el porvenir es alegre, pero para los malvados es ruinoso. ¿Sí? Entonces, por eso es importante que nuestra esperanza quede clarificada en este punto. Porque estaba yo viendo la semana pasada algunos videos precisamente sobre temas escatológicos y los primeros temas, o sea, no preparan a la gente sobre lo que es la escatología, sobre lo que es el futuro o la esperanza del creyente. Directamente van a los temas que son
la venida de Cristo, la resurrección de los muertos, el castigo eterno, el juicio eterno. O sea, y muchos al no entender el contexto, ¿verdad? Adquieren miedo o adquieren temor, especialmente si no son personas que han puesto su fe en Dios, que han puesto su esperanza en Dios, ¿verdad? Y entonces dice aquí, para los malvados, la expectativa es ruinosa, es ruina, es catástrofe, ¿sí? Para los malvados, pero para los justos el porvenir es alegre. Hermano, cuando tú descubres lo que Dios ha preparado para tu futuro como creyente, ¿sí? Cuando tú descubres cuál es tu verdadera esperanza, entonces no tienes temor de lo que venga en el futuro y caminas firme y caminas con más esperanza y esa esperanza te lleva, ¿verdad?, a purificar tu alma, a purificar tu vida, a purificar tus acciones, porque tú sabes que tu porvenir es seguro, ¿sí? Es alegre. Hasta aquí, hermanos, ¿tienen alguna pregunta o algún comentario? ¿Pueden abrir sus micrófonos? Amén. Adelante, Josué. ¿Puede volver a explicar un poco de esa última parte que dijo cuando un creyente descubre qué es su propósito, ya tiene como que, creo que quiere decir que cuando un creyente ya descubre su llamado, descubre qué es lo que Dios tiene preparado para que él haga o tenga, renueva su fe y su esperanza, o qué es lo que quiso decir en esa última parte? Sí, estaba diciendo que cuando el creyente ha entendido las promesas que Dios tiene para su vida en el futuro, su porvenir, o sea, su futuro es claro, ¿sí? Y eso le motiva, esa esperanza de que va a recibir lo que Dios le ha prometido, le motiva a purificar su vida, o sea, a vivir honestamente, a ser obediente a la voluntad de Dios, a vivir conforme a las enseñanzas del Evangelio, ¿sí? A vivir en amor con sus hermanos y su porvenir o su mañana o su futuro es alegre, como dice el proverbista en capítulo 10, versículo 28. Para los justos el porvenir es alegre. ¿Por qué? Porque el creyente ya ha identificado su fe, su promesa, perdón, su esperanza, ¿verdad? Y las promesas que Dios le ha dado, se le han revelado, ¿verdad? Entonces, ahorita eso es lo que estamos, a eso nos vamos encaminando, ¿sí? Estamos viendo, estamos preparándonos para entrar a las promesas de Dios, ¿sí? Y que éstas sean firmes, no que nos causen miedo, no que nos traigan temor, sino, ¿verdad?, que vivamos a la expectativa de esas promesas, que si Dios lo prometió y si creemos que Dios es fiel, entonces desearíamos que mañana se cumplieran esas promesas, ¿sí? O que esa esperanza ya se cumpliera hoy o mañana, o tan pronto como mañana. Pero entonces tengo otra pregunta. Ajá. Entonces, ¿podría dar un ejemplo? En inglés se dice practical explanation, o sea, un ejemplo de esa promesa. O sea, estamos hablando de la vida eterna y restauración del el reino nuevo. Estamos hablando de los cosas. Para allá vamos. Para allá vamos. Ok. Ajá. Entonces sigo esperando. Ok. Para allá vamos. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿No? ¿Alguna otra pregunta o comentario? Adelante, hermanos. Paz, hermano. Paz, hermano. ¿Cómo estaría la pregunta?
si nuestra esperanza, o está hablando acerca de lo que es el reino, la segunda venida de Cristo, el reino eternal, ¿verdad? La esperanza que debemos de tener en Él. Pero como como seres humanos aquí en la tierra ahorita, ¿verdad? Como usted decía en el principio, ¿cuál es su esperanza? ¿Verdad? Y pues claro, hay muchas cosas que se le otorgan a la esperanza. Yo espero que en el futuro toda mi familia sean convertidos. Mi familia aquí, que viene siendo mi esposa, mis hijos, que siempre sigamos en este camino, ¿verdad? Esa es mi esperanza, ¿verdad? Y como le digo, se añaden muchas cosas ahí, pero como seres humanos o como carnales, a veces nuestra mentalidad ¿cómo se pudiera decir? Ya sea que en la mentalidad de nosotros, o porque algunas veces miramos cosas, como que nos desviamos, tendemos ahora sí que a perder nuestra esperanza. No digamos perderla, pero sí como que nos desvían. No sé si me puede entender ahí un poco. Sí, hermano. Entiendo cuál es su pregunta o su necesidad, pero el estudio nos va llevando a eso. Por eso la pregunta de inicio, ¿verdad? La pregunta de inicio fue, ¿qué es lo que esperamos los creyentes en el futuro? ¿Sí? Pero el tema, ¿verdad? O el título del tema es la esperanza. Aquí es donde se hace la diferencia. ¿Okay? Aquí es donde clarificamos nosotros qué es lo que estamos esperando. Porque muchos, ¿verdad? Sí desean, por ejemplo, que el reino de Dios ya sea una realidad porque miran las injusticias, porque miran la maldad de la sociedad y ya quisieran que mañana fuera el reino de Dios ya y que todo la maldad y todo el pecado se acabara. Otros desearían, por ejemplo, que la resurrección ya fuera mañana, ¿sí? Porque tal vez han perdido un ser querido, porque sus seres queridos están enfermos, porque se agobian por las enfermedades y por todos los dolores de la vida. Esa es una necesidad y esperan en eso, ¿sí? Pero el creyente, cuando habla del futuro de Dios, ¿verdad? No se enfoca en los eventos, se enfoca en la esperanza, que es la segunda venida de Jesucristo. O sea, no esperamos al evento, esperamos, ¿verdad? A Jesús, porque cuando Él venga, ¿sí? Porque cuando junto con Él traerá todas las demás promesas. Pero nosotros nos enfocamos algunas veces solamente en el reino de Dios, en que la maldad se termine, inclusive en la inmortalidad, que se termine la mortalidad y que haya inmortalidad, ¿sí? Porque esa es otra de las promesas para el futuro. Entonces, se desea todo eso, ¿verdad? Porque se tiene tal vez la necesidad de esas cosas. Pero el creyente está anclado o debe de estar anclado solamente a una promesa. La esperanza del creyente no es un evento, ni siquiera es la segunda venida. La esperanza del creyente es en que Jesucristo venga personalmente, porque cuando Él venga, ¿sí? Entonces todas las demás promesas se van a cumplir. Entonces, cuando entendemos esto, nuestra esperanza ya no está
ya no está en un evento, sino está en Jesús, en la persona de Jesucristo. Y eso nos motiva que ojalá y fuera mañana, ojalá fuera hoy, ojalá fuera mañana, que Jesucristo regrese, porque ya le queremos ver cara a cara, porque queremos recibir todas las demás promesas y porque estoy esperando en Cristo, o más bien porque estoy esperando a Cristo, entonces por eso me purifico. Porque estoy esperando a Cristo, por eso vivo en paz con Dios y con mis demás hermanos, ¿sí? Entonces, cuando mi esperanza está puesta en Cristo, entonces me motivo para santificar mi vida, ¿sí? Porque estoy esperando a Cristo, porque mi esperanza, o porque la esperanza del creyente es Cristo, ¿sí? Sí, ya me alineé, entonces, es que Ya, ok. Estaba como un poco confuso en eso, porque digo, pues sí hay muchas esperanzas o como decía usted, muchos eventos, ¿verdad? Que uno quisiera, pero sí, así como lo está explicando, pues sí es cierto, todo lo que, si mi esperanza es la venida de Cristo Jesús, todo es como dice el versículo, busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Entonces, creo que sí vamos por el... Sí, claro. Entonces, por eso les digo, cuando al inicio les decía, aquí les estoy dando ya una clave, ¿sí? Yo les pregunté cuáles son nuestras esperanzas, qué esperamos en el futuro, pero el tema habla de la esperanza, refiriéndose una sola cosa, ¿sí? Pero bueno, o una persona, pero ese evento, perdón, esa persona trae el cumplimiento de todas las demás promesas, ¿sí? Entonces, sigo adelante, ya les adelanté el tema, pero creo que es lo que sigue, es lo que sigue del tema. Ahorita si tienen, adelante hermano Alfredo, antes de continuar. Tengo una, a ver, ahorita, si es pregunta, si es duda o si es sabe que ¿por qué nosotros estamos tan inseguros de ver a Cristo, de la vida eterna, será por las doctrinas, tanta doctrina que hay ahorita en esta, o porque no hemos estudiado, porque digo, la iglesia primitiva no tenía esas dudas, ellos estaban seguros de que iban a ver a Cristo en la vida eterna. La misma María María, sí, las dos, María y Marta le dijeron a Jesucristo, yo sé que mi hermano resucitará en el futuro. Pablo también decía, yo me tengo ganado la corona de la vida y si me ayudan, yo sé que ustedes son bíblicos. Otros más dijeron que ellos tenían la esperanza en que Jesucristo iba a venir. ¿Y por qué ellos tenían la seguridad y nosotros a veces dudamos de que vamos a estar en el reino eterno, que vamos a ver a Cristo, que vamos a ver al Padre y al Hijo? O sea, porque digo, los de antiguamente, los primeros cristianos o la iglesia primitiva no tenían esas dudas. Digo, ¿será por la doctrina de tantos que hay? Eso nomás un comentario que quería aportar. Gracias, hermano. Básicamente básicamente no son dudas, hermano. Lo que pasa es de que cuando se habla precisamente de temas escatológicos, se empieza a hablar de la segunda venida de Jesucristo y de sus señales o de los eventos que van a predecir, que van a preceder la venida de Cristo, ¿verdad? Que la vida para los cristianos va a ser más difícil. Luego en la resurrección se habla de la resurrección de los muertos, pero también se habla del castigo eterno, ¿sí? Y se empieza a hablar de todos esos eventos, pero no se prepara al cristiano o al creyente en esta situación
de cómo podemos esperar o cómo podemos estar en expectativa de nuestra esperanza, ¿sí? La otra parte que mencioné sobre la iglesia primitiva, su predicación de ellos, ¿verdad? Ellos predicaban como que si Jesucristo iba a venir tal vez, qué sé yo, el próximo mes o el próximo año o en un corto tiempo. Así predicaban y así vivían, porque estaban a la expectativa de esa venida, porque estaban a la expectativa de recibir nuevamente a su Salvador. ¿Sí? Dice usted, ¿qué pasa con nosotros o por qué dudamos? Posiblemente porque hemos visto que han pasado más de 2000 años y que esa esperanza sigue estando presente, que se nos sigue predicando, ¿sí? Y creemos que posiblemente van a pasar otros 2000 años o 3000 años. Entonces, ¿qué hacemos? Bajamos la guardia en nuestra expectativa, ¿sí? Y muchos predicadores y muchos hermanos y muchas denominaciones para levantar otra vez esa guardia, ¿sí? Por eso hablan de los eventos que van a venir. Algunos diciendo que los días van a ser más difíciles para los cristianos, y yo no estoy diciendo que no sea así, posiblemente, ¿sí? Algunos hablan de la resurrección de los muertos para motivar, por ejemplo, en estos días en estos días de pandemia, en que muchas personas han perdido a sus seres queridos, está la promesa de que un día estas enfermedades no van a existir, que la muerte no va a existir, que la vejez no va a existir, que los dolores no van a existir, que las enfermedades no van a existir. Entonces se enfoca nada más en esa promesa, en ese evento, pero no se les enseña que la esperanza del creyente, que Pablo, que Pedro, que Juan, que Santiago y que Judas, cuando hablaban de la esperanza, no estaban hablando de los eventos, sino estaban hablando de la promesa de que Jesús iba a venir por segunda vez, ¿sí? Entonces, cuando ellos decían, bueno, yo he puesto mi esperanza en Dios y en su promesa de que Jesucristo va a venir por segunda vez, por eso se motivaban y decían, al venir Jesucristo yo voy a recibir todas las demás promesas, y se motivaban y santificaban sus vidas, purificaban sus vidas y vivían en armonía, en amor unos con otros. ¿Por qué? Porque no querían, como dice la parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? Porque no querían que un día viniera el novio y los dejara fuera de la boda, ¿sí? Entonces su expectativa era, pronto va a venir el Señor, preparen sus corazones, ¿verdad? Estén en la expectativa porque el Señor viene pronto. Voy a continuar. Gracias, hermano Alfredo, por su comentario. Fue muy interesante. Todos sus comentarios han sido interesantes, sus preguntas. Qué bueno que estamos teniendo esta clase y que nos estamos preparando en lo que es nuestra esperanza, no esperanzas, nuestra esperanza, que es Jesucristo y su segunda venida. Dice, aquel que espera por la realización de algo, quiere que el evento ocurra y con empeño aguarda a que suceda. Eso pasaba. Esa era la vivencia de la iglesia primitiva, ¿sí? Ellos querían que ya Jesús viniera, ¿sí? Y aguardaban o estaban a la expectativa que sucediera pronto. El deseo como un factor en la esperanza encuentra su base en la necesidad humana. O sea, no se desecha el deseo de la humanidad, ¿verdad? Pero como decíamos al principio, si yo deseo, pero no tengo esperanza, entonces solamente voy a encontrar temor, ¿sí? Pero si a mi fe, a mi esperanza, le agrego el deseo y le agrego la expectativa,
de que ya va a ser pronto, ¿verdad? Entonces eso me motiva a prepararme para la venida de nuestro Señor Jesucristo. El deseo como un factor en la esperanza encuentra su base en la necesidad humana. ¿Por qué queremos que las cosas sucedan? Porque tenemos necesidad. La expectación, por otra parte, está basada en las promesas divinas. ¿Sí? Entonces, ahí está la diferencia entre el deseo y la expectación. El deseo, yo deseo que algo suceda porque lo necesito. Pero cuando estoy en expectativa, ¿verdad? Yo estoy en expectativa, no me baso en mi deseo, sino me baso en que Dios lo prometió y que Dios lo va a cumplir. ¿Sí? Esa es la expectativa del cristiano. Si Dios lo prometió, Dios lo va a cumplir. Dios lo va a cumplir. ¿Por qué hay cosas que el hombre desea? El hombre las desea porque las necesita. Y por eso espera a que sucedan ciertas cosas, debido a que Dios ha dicho que sucederá. Entonces, es bueno desear las cosas, sí, porque las necesitamos, pero es mucho mejor estar a la expectativa, porque Dios prometió porque Dios las prometió, ¿verdad? Y son promesas divinas que se van a cumplir. Entonces ya mi esperanza y mi fe ya no están solamente en una necesidad que quiero cambiar en mi situación familiar, matrimonial, social, ¿sí? O de iglesia, sino mi expectativa está que un día que las cosas van a ser diferentes porque Dios las ha prometido. El hombre desea la resurrección a la inmortalidad. El hombre desea la perfecta paz y un eterno hogar en el futuro reino de Cristo nuestro Señor, debido a que experimenta estas necesidades. Los creyentes esperan recibir estas bendiciones debido a que Dios las ha prometido en su palabra. Entonces, vuelvo a preguntar, ¿por qué esperamos esas cosas? ¿Porque las necesitamos o porque creemos que son promesas de Dios? Los creyentes esperan recibir estas bendiciones porque Dios las ha prometido en su palabra. Esa es nuestra expectativa. Los textos más importantes del Nuevo Testamento concernientes a la esperanza son todos estos, hermanos. Usted los mira en su pantalla. Son todos esos los textos más importantes del Nuevo Testamento concernientes a la esperanza. Vamos a leer nada más algunos. ¿Ok? Yo voy a leer Romanos capítulo 5. ¿Sí? Y quiero que alguien de ustedes lea, por favor, el siguiente punto de Primera de Corintios 13:7 y versículo 13 y capítulo 15, versículo 19. Y alguien más que me lea, por favor, Segunda de Corintios 3:12. Alguien más que me lea Gálatas 5:5, ¿verdad? Y vamos a ir conociendo un poquito más sobre estos textos. Déjenme busco mi cita. Dice así Romanos capítulo 5, esa es la primera cita que tenemos. Dice los versículos 2, 4 y 5, dicen así: porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Versículo 4. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo
que nos fue dado. Entonces, Pablo les está diciendo a los romanos, por quien tenemos entrada por la fe a esta gracia. ¿De cuál gracia se está refiriendo el apóstol Pablo? En su contexto está hablando acerca de la paz con Dios a través de la fe, ¿sí? Entonces, dice el versículo 1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Sí? ¿Cuál es esa gloria de Dios? La esperanza de la gloria de Dios. ¿Quién es? Es Jesús. De Él estamos hablando. Dice el capítulo 8, versículos 20, 24 y 25. Dice así, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó a esperanza. Mire, hasta la creación, ¿verdad? Se sujeta en la esperanza. Porque, verso 24 y 25, porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que alguno ve, ¿para qué lo espera si lo está viendo? Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos, o sea, estamos a la expectativa, no sabemos, y creo que por eso han pasado esos más de 2000 años, sí, y todavía somos llamados o exhortados por medio de la palabra de Dios a tener esta esperanza, porque no la hemos visto todavía, porque si ya lo hubiéramos visto, entonces ya no fuera esperanza, ¿sí? Pero no lo hemos visto, entonces todavía aguardamos a que esto suceda, o sea, estamos a la expectativa. Qué bonito es Dios cuando nos pone en esta esperanza, hermanos, ¿sí? Por amor a nosotros, y no nada más a nosotros, sino a los que han estado antes de nosotros y a los que van a venir después de nosotros, que los va a sujetar a esta misma esperanza, pero que un día, ¿verdad? Él la va a cumplir fielmente porque lo ha prometido. Dice Romanos 12:12, dice de la siguiente manera, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. O sea, ¿por qué hay gozo en la esperanza? Porque todavía no lo hemos visto, pero lo anhelamos, ¿sí? Y se va a cumplir, Dios lo prometió, lo va a cumplir. Entonces, por eso hay ese gozo, por eso hay esa alegría de los creyentes que hemos sido puestos a esta esperanza. Por último, capítulo 15, versículos 4 y 13, dice de la siguiente manera, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Verso 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Quién me quiere ayudar con las citas de Primera de Corintios? Amén, hermano. Adelante, hermano. Es primero a los Corintios 13, 7. versículo 7 y el versículo 13. 13. Ok. Versículo 7 dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera y todo lo soporta. Versículo 13 dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Luego tenemos 15-19, ¿verdad? Uh-huh. El 15-19 dice de esta manera.
si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Amén. Gracias, hermano. Conmiseración. ¿Alguien más? ¿Quién me quiere ayudar con 2 de Corintios 3:12? Amén, hermano. Oh, adelante, hermana. Dice, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Ajá. 2 de Corintios 3:12, ¿verdad? Sí, Teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Gracias, hermana. Gálatas 5:5. ¿Lo tiene, hermana? Hermana Celia. ¿O quién lo tiene? Mi hermano Alfredo. Adelante, hermano Alfredo. Gálatas 5:5 dice, pues nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe la esperanza de la justicia. Amén. Nosotros por el Espíritu aguardamos por la fe de la justicia. La esperanza de la fe y de la justicia. Gracias, hermano. Efesios. ¿Quién me quiere ayudar con Efesios? ¿No lo tienen? sí, amén, hermano. Adelante, hermano. 1:18 dice, alumbrando los ojos de vuestros entendimientos, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amén. Y Estaba pidiendo el apóstol Pablo a los efesios, ¿verdad? Que el Señor le regalara el conocer esa verdad y ese llamamiento de la esperanza. Gracias, hermana. ¿Cuál más iba a leer? pues ahí 2:12. Ajá. Dice, Efesios 2:12. amén. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sí. 4:4. Dice, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Amén. Gracias, hermana. Entonces, como estamos viendo aquí, ¿verdad? Hay muchos más textos que hablan o que son concernientes a la esperanza a la cual hemos sido llamados los cristianos. Pero los demás se los vamos a dejar en el material para que ustedes los puedan seguir leyendo y analizando personalmente. Continuamos. Ya vamos a ir casi terminando con la lección de esta noche. Entonces dice, la segunda venida de Cristo es la esperanza bendita de los creyentes. Aquí está, hermanos, el punto central de la clase. La esperanza del creyente es la segunda venida de Cristo. Es la esperanza bendita de los creyentes. Mientras esperamos el feliz cumplimiento de aquello que se nos ha prometido, que es una de las citas que también estaba en la lista, Tito 2:13, mientras esperamos el feliz cumplimiento de aquello que se nos ha prometido, el regreso glorioso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esa es la esperanza del creyente, el regreso glorioso de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Los cristianos tienen muchas esperanzas para el futuro.
La esperanza que sobresale de todas las demás, sin embargo, es el retorno de Cristo, ya que hará que las demás esperanzas se hagan posibles. Hace un rato mencionábamos de los demás eventos y de las demás cosas que están prometidas para un futuro. No dijimos que estamos en contra de ellos. Dijimos que muchas veces se nos enseñan esos eventos, pero no se nos prepara en este sentido de decir que hay una sola esperanza para la cual te tienes que preparar y que las demás, una vez que se cumpla la promesa de la venida de Jesucristo, entonces todas las demás, ¿verdad?, se cumplirán fielmente. Pero es importante que esperemos en Cristo, ¿sí? Y que estemos seguros o que estemos a la expectativa de su regreso. Porque en el retorno de Cristo, Él hará que las demás esperanzas se hagan posibles. La esperanza bendita, el retorno de nuestro Señor Jesucristo, es la puerta abierta del mañana de Dios, del futuro de Dios. En las otras clases que teníamos antes de empezar estas de escatología, ¿verdad? Hablábamos que muchas veces nosotros nos enfocamos en los eventos futuros, sí, pero nos olvidamos de nuestra expectativa en la segunda venida de Jesucristo y dejamos pasar toda oportunidad de vivir nuestra esperanza en el hoy, ¿sí? Y todo lo queremos dejar para el mañana y para el mañana y para el mañana, para el futuro, ¿sí? Pero como vimos, según Pablo, según Pedro, Juan, Santiago y Judas, cuando habla acerca de la apostasía, ¿verdad? Dice que la necesidad, había falta de fe, había falta de esperanza y había falta de amor. Y por eso se había caído en la apostasía, ¿sí? Entonces, si nos damos cuenta, ellos sí hablan de esperanza, pero no hablan de todos los eventos al mismo tiempo, ¿verdad? O que podemos esperar en uno y no en otro. La esperanza del creyente, la esperanza a la cual ellos se estaban refiriendo es precisamente al retorno glorioso de Jesucristo. Porque una vez que esto suceda, entonces todas las demás promesas se van a cumplir fielmente, ¿sí? Entonces, ¿para qué nos estamos preparando nosotros? Para todos los eventos, para la resurrección, para el milenio, para la vida eterna, ¿sí? Para la gran tribulación. ¿Para cuál evento nos estamos preparando? A veces nos preparamos para todos esos eventos o pensamos en esa expectativa, en ese deseo, a mí me gustaría ser de los que van a resucitar de entre los muertos y estar con Cristo y todo. Pero nos olvidamos de prepararnos para la principal esperanza, que es la venida de Cristo, ¿sí? Si no nos preparamos, si no estamos a la expectativa de ese retorno glorioso, ¿verdad? Puede ser que venga Jesucristo y nos encuentre desaprevenidos. Y entonces vamos a perder el glorioso retorno de Cristo y vamos a perder también los demás eventos. Adelante, hermano Alfredo, con su comentario. Creo que nos quedamos algunos con esa duda de la que leyó el texto que leyó nuestro hermano Eliseo, donde decía que si solamente esperamos en Cristo somos los más miserables. O sea, ¿eso se refiere a solamente la venida de Cristo? ¿O lo que usted dice, no es solamente la venida de Cristo, sino es todo el paquete, todos los acontecimientos, la vida eterna, vivir una vida plena, una vida sin enfermedades, una vida
eso como que no nos quedó muy claro, o al menos a mí pues tampoco. Ajá, Eso de ok. que dice, no me entendió, ¿no? Sí, hermano. Sí, en esa parte que leyó nuestro hermano Eliseo sobre, me parece que era Primera de Corintios 15, ¿verdad? Estamos hablando ahí de que la herejía era de que no se creía en la resurrección de Jesucristo. No está hablando de la venida de Jesucristo. Está hablando de la resurrección de los muertos. Y algunos creían que no había resurrección. Sí creían en las demás cosas, pero no creían en la resurrección de los muertos. ¿Sí? Entonces, por eso Pablo les dijo, ¿verdad? Les dijo, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, ¿sí? Pero no en que Jesucristo resucitó, entonces esperamos en vano, porque si no hay resurrección de los muertos, entonces Jesucristo no resucitó. Y si Jesucristo no resucitó, entonces nuestra fe y nuestra esperanza es en vano, porque nada de las demás cosas se van a cumplir, ¿sí? Entonces, pero no está hablando de la segunda venida de Jesucristo, está hablando de la resurrección de los muertos. Y otra vez, como en nuestra esperanza, también sucede lo mismo con la resurrección de los muertos, porque si no creemos que hay resurrección, ¿cómo vamos a esperar en Jesucristo? Porque supuestamente Jesucristo tuvo que haber resucitado para ascender al cielo, sentarse a la diestra del Padre y después regresar otra vez. Entonces, no hubiera nada de ese cumplimiento de esa promesa, porque Jesucristo, si no hay resurrección de muertos, entonces Jesucristo no resucitó, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se estaba hablando en Primera de Corintios 15. Por eso decía Pablo, si solamente esperamos en Cristo, pero no creemos en la resurrección, entonces somos los más dignos de conmiseración, ¿verdad? Dice el apóstol Pablo. Afortunadamente, nosotros sí creemos en la resurrección de los muertos, ¿verdad que sí? ¿Sí? Y creemos que Jesucristo, y creemos que Jesucristo resucitó de los muertos, ¿sí? Entonces, otra vez estamos, permítanme tantito, ok, sí creemos en la resurrección de los muertos, sí creemos que Jesucristo resucitó de los muertos, y entonces otra vez estamos, ¿verdad?, anclados en esa esperanza de su segunda venida, porque resucitó, ascendió al Padre, está sentado a la diestra, ¿verdad? Y Él prometió que va a volver, y esa es nuestra esperanza, que Él va a volver, ¿verdad? Y en esa esperanza estamos anclados. Esa es nuestra esperanza, la esperanza de los creyentes. La esperanza bendita, el retorno de nuestro Señor Jesucristo, es la puerta abierta del mañana de Dios. ¿Sí? Ya vamos a ir concluyendo, hermanos. Conclusión. Diremos que la esperanza del creyente está centrada no en una cosa, sino en una persona, no en un evento, sino en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 4:16 dice, el mismo Señor descenderá del cielo. El creyente no mira tanto a la venida de Cristo, sino al Cristo que está por venir, no en el evento. No tenemos nuestra promesa, nuestra esperanza en el evento, sino, ¿verdad?, en la persona de quien va a venir. Él está esperando, el creyente está esperando no al acontecimiento, sino a la persona. La esperanza que asegura el evangelio para la humanidad está en la persona gloriosa de Jesucristo. Colosenses 1:27, Cristo en vosotros,
es la esperanza de gloria. Cristo es la única respuesta. Él es el único camino, la única solución a los problemas mundiales. Siendo el justo rey de la tierra, puede transformar el caos del mundo y traer la justicia, la paz, la verdadera felicidad a la humanidad. Jesús es el hombre de la era. Es justamente la persona que el mundo necesita hoy. Gracias a Dios que a nosotros ya nos ha anclado nuestra fe en esa esperanza. Y hay muchos todavía que desean, ¿verdad?, un mejor porvenir para la humanidad, un mejor porvenir para sus familias, un mejor porvenir para sus matrimonios, un mejor porvenir para sus iglesias, pero no han puesto su esperanza ni su expectativa en la venida de Jesucristo. Solamente tienen un deseo. Y como decía ahí, un deseo sin esperanza es solamente un deseo. Pero gracias a Dios, los cristianos no solamente tenemos el deseo o la necesidad de que las cosas sean diferentes. Nosotros tenemos una fe en Dios, tenemos una esperanza en Jesucristo y en su retorno, y que con Jesucristo, ¿verdad?, vendrán las otras promesas que Dios ha dado a sus hijos. Así es de que por esa esperanza que nosotros tenemos de que Jesús va a regresar y que con él y que él va a ser la puerta abierta para el mañana de Dios, para el futuro de Dios, entonces nos preparamos nuestra vida, preparamos nuestra alma, purificamos nuestra alma para ese retorno glorioso de Jesucristo. ¿Ok? Esa es nuestra expectativa. Hermanos, vivamos como la iglesia del primer siglo, que ellos pensaban que Jesús iba a venir en su generación, en su tiempo, que Jesús no se iba a tardar en su venida. Y vamos a tomar las palabras, ¿verdad?, la palabra de nuestro Dios que dice que el Señor no tiene por tardanza su promesa, sino que está siendo paciente, ¿verdad? No queriendo que nadie se pierda, sino buscando que todos procedan al arrepentimiento. No es que se le ha olvidado, no es que no lo va a cumplir, sino que Él está dando oportunidad a que todos procedan al arrepentimiento. Y entonces, la promesa de su retorno llegará. Pero, hermano, hermana, vivamos como si fuera hoy. Vivamos como si Jesús fuera a retornar mañana o la próxima semana o el próximo mes, y purifiquemos nuestras vidas y transformemos o dejemos que Él transforme nuestras vidas en esta esperanza gloriosa. Porque Dios lo ha prometido y Dios va a ser fiel en cumplir su promesa. No lo dudemos, hermanos. Estemos seguros de que ese día llegará. Y deseamos que cuando ese día llegue, no importa lo que se tenga que tardar, si es que todavía hay alguna demora, como algunos piensan, pero asegurémonos de que cuando ese día llegue, todos nosotros estemos preparados para su venida. Gracias, hermanos. La esperanza del creyente es el retorno glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Y Él abre la puerta del futuro de Dios, del mañana de Dios. Todas las demás promesas se cumplirán, ¿verdad?, a la segunda venida de Jesucristo. ¿Algún comentario final? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Adelante, hermano Josué. Sí, ya que vamos concluyendo, se me hace interesante que
ya la conclusión es, nuestra esperanza es la venida de Cristo Jesús. Es, como usted dice, no es el evento, no es el milenio, ni todos los otros milagros que van a pasar. Es estar ya con nuestro Dios, el que dio su vida por nosotros. Esa es nuestra esperanza. Y a mí se me hace interesante, ya que ya soy más grande. Cuando yo era niño y oía a los hermanos o las hermanas mayores hablando de eso, y que ellos decían con su fe y con esa esperanza, decían, quisiera que fuera hoy que regresara Cristo Jesús y decían los milagros que esperaban, para ser sanados de sus enfermedades, para ver para la resurrección de todos que han muerto con esperanza. Y yo de niño decía, pues yo no quiero que sea hoy porque soy niño, todavía me falta mi futuro, todavía me falta pues crecer, estudiar, tener una familia, whatever. Pero ahora que ya soy grande, ya no soy ese niño, ahora sí tengo esa misma esperanza. Quisiera que ya fuera hoy, o mañana, o pronto, para que ya sí conozca a Jesús, para que ya lo pueda abrazar, para que ya pueda hablar con él, para que él me pueda, o sea, tener esa relación física íntima con mi Dios y Salvador. Ahora ya entiendo, ahora sí ya reconozco, pero se me hace interesante que uno tiene que pasar por estas cosas para darse cuenta, la vida no es tan buena, hay sufrimiento, hay cosas malas, pero nuestra esperanza es Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano. Exactamente. Estamos, como dije, estamos llamados en nuestra salvación. Estamos llamados en nuestra salvación a esta esperanza, al retorno de Jesucristo. Esa es la esperanza del creyente, ¿sí? Y todas las demás cosas, todas las demás promesas se van a cumplir después de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra esperanza. Por eso debemos preparar nuestras vidas para su venida, ¿verdad? Para su venida. ¿Algún otro comentario? ¿Alguna pregunta? ¿No? ¿Ya nadie tiene un comentario? ¿No? Bueno, hermanos, me dio mucho gusto que pudiéramos pasar a hacer juntos este recorrido sobre la esperanza del creyente, hermanos. Pueden seguir viendo el video ahí en Facebook, ¿verdad? Aquí está si ustedes miran en la parte de abajo de esta pantalla, ahí está el canal de YouTube, por si ustedes lo quieren buscar en YouTube, dice COG7 Living in the Grace. Ahí está el canal, ustedes pueden visitar ese canal también y ahí vamos a dejar los videos. Ya están los videos de la clase pasada, de las clases pasadas, ya los pueden mirar ahí en YouTube. Igual se los pueden compartir a sus amigos, se los pueden enviar. Si no tienen Facebook, pero pueden acceder a YouTube, ahí lo pueden mirar. Y ahí está la demás información también, mi número de teléfono, el correo de la iglesia, por si quieren dejarnos algún correo electrónico. Nuestros hermanos también que más adelante van a poder mirar este video, hermanos, les invitamos a que por favor nos compartan sus opiniones, sus preguntas, sus comentarios en la caja de comentarios, déjenoslos ahí por favor y nosotros vamos a hacer lo posible de contestarles si es que es alguna pregunta y si es algún comentario, pues de pasarlo al aire en alguna otra transmisión, ¿verdad? Gracias por la atención a este estudio virtual, ¿verdad? Seguimos, todavía no entramos de lleno a los eventos del futuro, a los temas escatológicos, pero vamos paso a paso, ¿verdad? Vamos paso a paso y vamos aprendiendo y entendiendo todo, vamos progresivamente para que cuando lleguemos allá no lleguemos con miedos o con temores, sino que podamos decir qué bueno que Dios nos está revelando su voluntad, sus propósitos para el futuro. Y va a ser claro para nosotros, hermanos. Muchas gracias. Vamos a orar. Le voy a pedir a mi hermana Milka, si por favor nos pudiera llevar en una oración y darle gracias a Dios, hermana, por
por este estudio y también pida a Dios que el Señor con su espíritu bendiga a todos los demás hermanos que van a mirar este video en el futuro y que podamos recibir sus comentarios también. Por favor, hermana. Gracias, hermano. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre nuestro que moras en las alturas de los cielos, Señor, gracias te damos una vez más. Primeramente por el privilegio de la vida, Señor, nos has ayudado hasta este momento, Señor, has abierto nuestros ojos desde temprano. Hemos podido realizar nuestras actividades, Señor, de diario, pero en este momento nos has regalado, Señor, este estudio, nos has recordado, Señor, una vez más, que esa esperanza viva, Señor, es nuestro Salvador, nuestro Señor Jesús, bendito Padre, quien murió y resucitó, Señor, para darnos vida y vida en abundancia, como dice tu palabra. Gracias, Señor, porque estos momentos no se vuelven a dar, son únicos, Señor, y es donde tu amor se refleja una vez más, Señor, que no te has olvidado de nosotros, que a cada momento, Señor, nos tienes diciendo que nos amas, que quieres que sigamos caminando, Señor, en ese camino que es Jesús, que es la luz, bendito Padre. Y yo te pido, bendito Señor, por mi hermano pastor, que se ha dedicado, Señor, al estudio de tu palabra y nos nutre, Señor, con tu palabra cada miércoles. Bendícelo, bendito Padre, bendice a su familia y síguele dando, Señor, la sabiduría, síguele dando esta memoria, Señor, esta retención para que él pueda seguir adelante, Padre, porque esto no nada más abarca a los que ahorita estamos conectados a través de estas plataformas, Señor, sino que abarca, Señor, aquellos corazones, o va a abarcar aquellos corazones que están ahorita lejos, pero más adelante va a llegar este mensaje, Señor, como dice tu palabra, hasta los rincones, Señor, de la tierra. Te pedimos, Padre, que abras esos corazones, que este mensaje de esperanza llegue a ellos también, bendito Padre, y que pueda surtir efecto en cada uno de los que al abrir una página donde se encuentran estas palabras, Señor, sean de vida para ellos. Que no mueran, Señor, sin la esperanza, porque es triste cuando nos acordamos de la gente, Señor, que ya no está, pero que se ha ido, Señor, sin esa esperanza que es tu Hijo Jesús. Bendice a cada uno de mis hermanos que se dieron cita, Señor, en este momento, que pusieron sus oídos atentos, abrieron su corazón, su mente, Señor, para poder llenarse, bendito Padre, de este mensaje. Gracias te damos, Señor, porque Satanás piensa que va a obstruir, Señor, tu palabra, pero lo estamos confirmando, Padre, una vez más, de que la tecnología, Señor, nos ha venido a servir de mucho, porque no solamente queda en unos pocos, sino que va a abarcar, Señor, a mucha gente, a todos aquellos, como decía mi hermano, que tengan a la mano un teléfono, una tableta, una computadora, un medio donde puedan o tengan la manera, Señor, de poder escuchar esta palabra, Señor, van a ser llenos de tu Espíritu Santo. Bendice, Señor, a cada uno de ellos. Gracias, Padre, por habernos escogido de entre tanta maldad, Señor, porque vivimos en un mundo lleno de maldad, pero nosotros fuimos rescatados de ahí, Padre Santo. Gracias una vez más por ello. Regálanos una noche de bien, Señor, de descanso, que podamos, Señor, otra vez poder disfrutar de un día más y seguir, Señor, disfrutando de todo lo que has hecho para nosotros, porque todo lo que alcanzan a mirar nuestros ojos cuando ya
despertamos en la mañana es para poder apreciar tus obras, Señor, todo lo que tú tienes para nosotros. Gracias, Señor, por ello. No me queda más que decirte, Señor, que tus ángeles acampen en derredor de cada uno de los hogares de mis hermanos y que nos permita, Señor, poder estar otra vez mañana en la raya, Señor. Y como decía también tu palabra, cada día tiene su afán, así es de que no nos preocupemos porque sabemos que tú vas a estar ahí siempre al pendiente de tus hijos. Todos estos favores y las gracias, Señor, te las doy en el nombre de Cristo, mi Señor Jesús, y para ti, para Él sean la gloria y la honra por todos los siglos de los siglos. Amén. Amén. Gracias, hermano. Paz a vosotros, a todos, hermanos. Dios les bendiga. No te moviste para nada, amor.